En esta ocasión nos adentramos en un tema que sinceramente nos ha dejado un sabor amargo. Sí, amargo, desde luego. El informe Europa Sucia. La corrupción en la Unión Europea pues no pinta un panorama precisamente halagüeño. Va mucho más allá de unas cuantas manzanas podridas. Plantea una pregunta fundamental. ¿Es la Unión Europea tan transparente y democrática como se nos dice? ¿O hay algo profundamente corrupto en su seno? Para comprender la magnitud del problema, podremos empezar por el caso que destapó la caja de Pandora, ¿no? El Qatargate. Imaginen la escena. Redadas policiales en despachos de eurodiputados, maletas repletas de dinero. Más de 1,5 millones de euros en efectivo. Una cifra que pone los pelos de punta. Exacto. Y en el ojo del huracán, Eva Kaili, ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, acusada de aceptar sobornos de Qatar a cambio de influir en la toma de decisiones. Pero lo verdaderamente preocupante es que el informe va más allá de casos individuales. Señala que varios eurodiputados podrían estar a sueldo de gobiernos extranjeros, actuando como sus portavoces en Bruselas. ¿Cómo podemos confiar en que nuestras voces se escuchan si las decisiones se compran con dinero? Esa es la cuestión clave. El Qatargate no es un caso aislado, sino la punta del iceberg. Revela la vulnerabilidad de la UE a la influencia externa y nos obliga a preguntarnos quién defiende realmente los intereses de los ciudadanos. Y si esto ocurre con la influencia externa, ¿qué pasa con la gestión interna de los fondos? El informe describe un despilfarro masivo de dinero público, una auténtica sangría que afecta a todos. Las cifras son demoledoras. Más de 50.000 millones de euros anuales perdidos por fraude. Piensen en todo lo que se podría hacer con esa cantidad. Mejorar la sanidad, la educación, las infraestructuras. El informe describe casos concretos que hielan la sangre. Proyectos agrícolas ficticios en Italia con conexiones mafiosas, empresas fantasma en Rumanía que reciben millones de euros, cursos de formación que nunca existieron en España. Es indignante que mientras los ciudadanos europeos sufrimos las consecuencias de la crisis, nuestro dinero se esfume en chanchullos y corruptelas. Y mientras se despilfarra el dinero de los contribuyentes, la UE decide invertir miles de millones en lo que algunos consideran un rearme contra Rusia. ¿Es esta la verdadera prioridad en un momento de crisis económica? El informe plantea serias dudas sobre si Rusia es la mayor amenaza para Europa. Señala que mientras Bruselas mira hacia el este, en el sur surge un peligro que muchos ignoran: Marruecos. Marruecos tiene unas claras ambiciones expansionistas. No olvidemos sus reivindicaciones sobre Ceuta, Melilla y Canarias, territorios españoles. Podría ser que esta obsesión con Rusia sea una cortina de humo para desviar la atención de los problemas internos. Porque mientras se habla de amenazas externas, algunos están beneficiando de esta escalada militarista. Efectivamente, las empresas armamentísticas francesas, alemanas, italianas y españolas, gigantes como Dassault, Rheinmetall o Leonardo, están viendo cómo sus beneficios se disparan gracias a los contratos millonarios de la UE. ¿Y quién paga la fiesta? Los ciudadanos, por supuesto. Mientras se recorten servicios básicos, se destina una fortuna a un complejo militar industrial que solo beneficia a unos pocos. El informe nos invita a cuestionar las narrativas oficiales. ¿Es Rusia la principal amenaza o se está utilizando este argumento para justificar un gasto desmesurado que enriquece a una élite? ¿Acaso no existen otros peligros más acuciantes, como la crisis económica o el auge de la extrema derecha? Y mientras tanto, ¿qué ocurre con los ciudadanos que alzan la voz para protestar contra esta situación? El informe describe un panorama desolador de protestas silenciadas y un descontento social creciente. En toda Europa se suceden las manifestaciones. Agricultores franceses bloqueando carreteras, holandeses protestando contra las políticas climáticas, españoles hartos de la delincuencia. Sin embargo, estos movimientos apenas tienen repercusión mediática. Cuando se habla de ellos, se les tacha de extremistas o radicales. ¿Es esta la respuesta de una democracia a las preocupaciones de sus ciudadanos? Es preocupante, sin duda. El informe señala un endurecimiento legislativo para controlar la disidencia. Cada vez hay más leyes que permiten controlar las redes sociales y restringir las protestas bajo la excusa de la seguridad. Es un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho a la protesta pacífica. Está creando un clima de miedo e intimidación que nos recuerda a épocas oscuras de nuestra historia. Mientras se silencia la voz de la calle, hay otros que operan entre bastidores con total impunidad. Me refiero a los lobbies, esos grupos de presión que ejercen una influencia desmesurada en Bruselas. Más de 12.000 lobbies operan en la UE, con tentáculos en todos los ámbitos de decisión. Gigantes farmacéuticas, bancos, tecnológicas, todos buscando defender sus intereses, a menudo en detrimento del bien común. Un ejemplo paradigmático es el de los contratos de vacunas durante la pandemia. Pfizer y otros laboratorios negociaron contratos millonarios con la Comisión Europea en condiciones opacas. Precios inflados, cláusulas secretas. Y cuando se solicitó acceso a esos contratos,
La presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, afirmó que los mensajes con el CEO de Pfizer habían desaparecido. ¿Cómo es posible que algo tan grave se despache con una excusa tan burda? Este caso ilustra a la perfección el poder de los lobbies y la opacidad que reina en las instituciones europeas. ¿Quién controla realmente la UE? ¿Los ciudadanos a través de sus representantes electos o los poderosos grupos de presión que operan en la sombra? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Mientras los ciudadanos europeos luchamos por llegar a fin de mes, miles de millones de euros se desvanecen en contratos fraudulentos, comisiones ocultas, favores políticos. El informe Europa Sucia nos deja con una sensación, de profunda desconfianza hacia las instituciones europeas. ¿Realmente nos representan o son meros instrumentos al servicio de intereses ocultos? Es una pregunta que cada uno debe responderse. Lo importante, creo, es no caer en la resignación ni en la apatía. Informarse, cuestionar las versiones oficiales, exigir transparencia. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para combatir esta situación? En primer lugar, yo creo que debemos tomar conciencia de la magnitud del problema. La corrupción no es un fenómeno aislado, sino una lacra que afecta a todos los niveles de la sociedad. No podemos permitir que se normalice. Tenemos que perder el miedo a denunciar las irregularidades y a exigir responsabilidades a quienes nos gobiernan. La participación ciudadana es fundamental. Asistir a las reuniones de nuestros representantes, participar en consultas públicas, escribir a nuestros eurodiputados. Hay muchas formas de hacer oír nuestra voz. También es crucial apoyar a las organizaciones que luchan contra la corrupción y por la transparencia. Hay periodistas, activistas, plataformas ciudadanas que están haciendo un trabajo encomiable para destapar los casos de corrupción y promover la rendición de cuentas. Otro aspecto fundamental, sin duda, es la educación. Debemos educar a las nuevas generaciones en valores éticos, cívicos, para que sean conscientes de la importancia de la integridad, la honestidad en la vida pública. Es un trabajo a largo plazo, pero imprescindible si queremos construir una sociedad más justa, más transparente. Y no olvidemos el papel de los medios de comunicación. Una prensa libre e independiente es esencial para fiscalizar el poder y denunciar los abusos. Lamentablemente, en muchos casos, los medios de comunicación están controlados por grandes grupos empresariales, políticos, lo que limita su capacidad crítica. Por eso es tan importante apoyar a los medios de comunicación independientes, alternativos, que no tienen miedo de investigar, de publicar información incómoda para los poderosos. Este informe nos ha confrontado con una realidad incómoda, pero también nos ha impulsado a la acción. Es hora de dejar de ser meros espectadores y convertirnos en protagonistas del cambio. La lucha contra la corrupción, la defensa de la transparencia, la exigencia de una mayor participación ciudadana son tareas que nos incumben a todos. El informe Europa Sucia no se limita a enunciar los problemas, sino que plantea una pregunta fundamental. ¿Hay realmente algún interés en cambiar el sistema? Esa es la gran incógnita, ¿no? Después de todo lo que hemos analizado, la pregunta resuena con fuerza. Claro, es fácil caer en el desánimo, ¿no? Pensar que nada puede cambiar. Pero también es una llamada a la acción. Una oportunidad para reflexionar sobre nuestro papel como ciudadanos, en la construcción de una Europa más justa, más transparente. No podemos permitir que la apatía, la resignación nos paralicen. La democracia es un proceso constante que requiere la implicación de todos. No podemos delegar toda la responsabilidad en las instituciones o a los políticos. Exacto, informarse, participar en el debate público, exigir cuentas a nuestros representantes. Son acciones que están a nuestro alcance y que pueden marcar la diferencia. Este deep dive nos ha confrontado con una realidad incómoda, pero también nos ha impulsado a la acción. Es hora de dejar de ser meros espectadores y convertirnos en protagonistas del cambio. La lucha contra la corrupción, la defensa de la transparencia, la exigencia de una mayor participación ciudadana son tareas que nos incumben a todos. El futuro de Europa está en juego. Y para terminar, les dejamos con una reflexión. ¿Qué tipo de Europa queremos construir? ¿Una Europa dominada por intereses ocultos, por la corrupción? ¿O una Europa basada en la justicia, la transparencia y la participación ciudadana? La respuesta está en nuestras manos.